Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días y bienvenidos a la apertura de la semana 3 del mes de la Contaduría Pública 2026. Esta semana continuamos desarrollando el eje temático de transformación digital. Tenemos un espacio diseñado para reflexionar sobre cómo la tecnología, la analítica de datos y la inteligencia artificial están transformando la práctica profesional del contador público autorizado. A lo largo de estos días estaremos compartiendo herramientas, experiencias y tendencias que impulsan una contaduría más eficiente, estratégicamente e innovadora, fortaleciendo así el valor que aportamos a las organizaciones de la sociedad. Muy importante mencionar que el mes de la contaduría pública llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, por lo que queremos extender el agradecimiento a, bueno, en la categoría platino, a SM Soluciones Forenses, a Despacho EY, Despacho Jenkins Erickson y compañía, Despacho Gómez Durán, Innova Seguros, Cyberfood, Despacho KPMG, HCO SAP, Sicai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS, Corporación Millennium. En nuestra categoría oro, gracias al Despacho Murillo y Asociados, a García y Asociados CPA, a Evaluar Asesores, al despacho R. Artavia y Asociados, a la Universidad UNED, a la Universidad UCR, al despacho Marín Vega Moreira o Grupo Consultepro, a Visolutions, a la Universidad Castro Carazo, al Hotel Poza Blanca Lodge y en nuestra categoría plata a ATP Consulting, al Hotel Manglares. Bueno, para dar inicio a la jornada de hoy tenemos el gusto de presentar a nuestro primer expositor, a don Felipe Méndez Rodríguez. Él es consultor en inteligencia artificial, quien nos acompañará con la charla La extracción de información mediante la IA en los trabajos del CPA, la automatización con los OCR y la obtención inteligente de evidencia. Don Felipe es un ingeniero en producción industrial con experiencia profesional vinculada a organizaciones del sector empresarial. Su perfil se relaciona con procesos productivos, gestión operativa y consultoría. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en este espacio de aprendizaje y actualización profesional. Bienvenido, don Felipe. Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, primero agradecer al colegio por este espacio, porque siempre es compartir un poquito del conocimiento que uno pueda tener en estas áreas. Como bien mencionaba la compañera, el tema a tratar hoy en este espacio va un poco ligado, va bastante ligado al tema documental, a, a la automatización que se puede hacer, a los riesgos que tiene esta y cómo un contador puede convertirse o puede convertir, perdón, esta herramienta en un aliado y no en un enemigo. Em, Quisiera empezar tal vez considerando cuántos de los que tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar una carrera, en mi caso ingeniería, los contadores y demás, cuántos estudiaron o cuántos hicieron eso pensando en que querían ser esclavos del papel, que querían em,
pasar sus minutos productivos del día esculcando entre facturas, recibos, estados de cuenta y demás. Creo que la respuesta es casi que obvia. Creo que nadie lo hizo con ese sentido. Todos estudiamos pues lo que nos apasiona o o lo que tuvimos la oportunidad de estudiar, justamente porque era la mejor manera de poner pues nuestras habilidades en pro de ya sea un trabajo para satisfacer nuestras propias necesidades o de la sociedad como tal. Lo que ha pasado es que con el tiempo hemos ido entrando en un concepto que a mí me encanta y creo que es bastante atinente al sector profesional que estamos hablando, que es un fenómeno que se llama el impuesto del tiempo. Muchas de nuestras tareas están siendo taxadas hoy en día o han sido taxadas durante mucho tiempo con este impuesto. Y ese impuesto, si nos vamos tal vez a metodologías japonesas de mejora continua, hace mucho símil con los desperdicios en actividades que podemos tener en el día a día. En este caso, pues muy atinente a lo que estamos hablando, el tema de revisión documental, el tema de, perdón, de extracción de información y el análisis de esta. Nosotros hoy en día, 2026, creo que nadie está poniendo en duda de que vivimos en una era digital, pero justo irónicamente, pues seguimos inundados de más papel que nunca, porque me ha pasado más de una ocasión ver en diferentes empresas que dicen, no, sí, nosotros somos 100% digitales, pero a la hora de la hora, pues tenemos un respaldo documental enorme que no solo pues ayuda a lo que pide la ley, que es mantener los documentos por 3, 5 años, este, sino también y pues a tener como esa seguridad, llamémosle a la información que tenemos. ¿Por qué? Pues justamente por lo mismo, porque todavía no creemos 100% en esa era digital. Y aquí me refiero, digamos, cayendo más en punto con temas como facturas, recibos bancarios, comprobantes y todo este tipo de documentación que en el caso de los contadores pues necesitan para hacer bien su trabajo. Esto lleva a preguntarse justamente cómo es que nosotros podemos mejorar ese tsunami documental, cómo podemos gestionar ese tsunami documental para que no se convierta en una carga operativa, para que no se convierta, por ejemplo, en un costo de oportunidad a nivel de análisis de información, a nivel de mejora de cantidad de clientes, que nos disminuya ese riesgo humano. El ser humano por naturaleza en una tarea muy repetitiva, pues inequívocamente va a entrar en un rango de tiempo, en una franja de tiempo en la que puede cometer errores y muchos. Imagínense, creo que más adelante un ejemplo de eso, imagínense confundir un cero con un 8 o agregarle un cero de más a una cuenta, quitarle un cero a una cuenta, por ejemplo. Entonces, este tipo de planteamientos son los que nos hace pues, preguntarnos qué tan relevante es justamente esto. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que en un mundo moderno, pues la contabilidad tiene que ponerse a tono con esta y en este caso, pues llamémoslo como una contabilidad moderna, existe una gran oportunidad pues de manejar mucha y más información de la que tal vez podemos hacer a mano. El registro de la información, el entendimiento de la información, y si lo queremos llevar a un punto que a mí me gusta todavía más es cómo incluso podemos ser predictivos con la información, que es algo que todavía cuesta mucho en las empresas. Entonces, a modo de introducción, eso es parte de lo que vamos a conversar justamente hoy y lo vamos a hacer de la mano de dos conceptos o tal vez de dos vertientes, justamente para contraponerlas y que entendamos eh, qué es lo que ha existido, qué es lo que está existiendo hoy y por qué con las herramientas que tenemos hoy en día en inteligencia artificial y pues podemos mejorarlas. Y esos dos conceptos son OCR y la parte de extracción de datos con inteligencia artificial. Eh, a lo largo del mundo hemos tenido muchas revoluciones. Ahora con la inteligencia artificial se habla de un concepto muy vago que es la revolución de la lectura, porque ahora uno le mete un documento, una foto, hasta un garabato a un Gemini, por ejemplo, y él es capaz de interpretar lo que hay. Para entrar más en materia, aquí hay que separar
tal vez el concepto de lo que es la parte del OCR y la parte del procesamiento de datos de manera inteligente. Y entender la diferencia clave, que es que digitalizar no es extraer. Em, y para hacerlo tal vez sea más claro, por ejemplo, cuando tenemos una factura y esta factura la escaneamos, ahí lo que estamos haciendo es digitalizando esa factura. Estamos digitalizando un recibo. Si exportamos un estado de cuenta del banco en PDF, ese estado de cuenta está digitalizado. No tiene, digamos, por decirlo así, una extracción de información activa. Y aquí es donde entra justamente la diferencia entre estas dos cosas, porque cuando hablamos de OCR, OCR significa reconocimiento óptico de caracteres. Cuando hablamos de OCR, pues tenemos que entender de base que lo que hace es convertir píxeles en texto. No sé cuántos de los presentes pues habrán utilizado tal vez esta función que tiene la aplicación de Google Translate para traducir algo de inglés a español, que lo hace por medio de imagen. Eso lo que está haciendo es reconociendo de manera óptica o visual, pues los caracteres que están en esa fotografía, interpretándolos y darnos un resultado. Pero esto es un proceso muy plano, es un proceso muy lineal. Le metiste la foto A y te dio un resultado B, no hay análisis. En cambio, el procesamiento inteligente de documentos, y más si le metemos IA, pues ya entra con la capacidad de poder interpretar, de poder entender contextos, de poder incluso saber si uno hizo o existe una falta de ortografía en lo que hay o un error en la lógica, por ejemplo, matemática que puede utilizar una factura. Este, y nos permite pues tener una cantidad de información mucho más estructurada, mucho más útil, por decirlo así. Em, Digitalizar un documento, como bien lo dice ahí, digitalizar un documento no es lo mismo que extraer información. Si yo tomo hoy una factura y como les decía, siguiendo con el mismo ejemplo, le aplico un proceso de OCR, yo voy a obtener la capacidad de tal vez de perpetuar esa información en el tiempo, pero no de analizar. Para el día de hoy, donde necesitamos procesos ágiles, una contabilidad que esté al día, tenemos que meterle la parte de extracción de información. ¿Cómo funciona, digamos, esta parte a nivel macro? No vamos a profundizar mucho en la parte técnica porque puede ser muy pesada, pero vamos a abarcar lo macro. Cuando un sistema, por ejemplo, de este tipo utiliza inteligencia artificial para hacer este tipo de procesos, eh, parte casi que de cuatro partes, que es la identificación del documento, y ahí es donde empieza a abrirse tal vez más la brecha entre lo que es un proceso de reconocimiento de caracteres y un proceso con inteligencia artificial. Y esa es la clasificación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno coloca un documento, el sistema o el proceso le puede decir a uno qué tipo de documento es. Es una factura, es un recibo, es un estado de cuenta, es un cheque. em, ¿Y cómo se llama? Es un contrato, por ejemplo, y justamente el estado en el que está. Al día de hoy existen sistemas y soluciones que son capaces de decirle a uno, ese documento no es legible, no lo podemos almacenar, o ese documento no es legible también, necesitamos una nueva copia, o el documento que entró. Por ejemplo, trae la cédula jurídica incompleta, trae la suma, que eso lo vamos a ver más adelante, la suma de los montos es incorrecta. Entonces partimos de un contexto y acordémonos que en el mundo y en la era de la inteligencia artificial el contexto es muy, muy, muy importante. Pedirle a una herramienta de este tipo una solución sin darle contexto es como decirle a una persona que vaya a correr una maratón sin las tenis adecuadas. En algún momento se va a perder y vamos a perder el tiempo. Siguiendo con lo que estaba mencionando ahí, perdón por el desvío, una vez que un sistema de digitalización o de extracción de información identifica ese tipo de recibos, lo contextualiza, que era lo que decía. Ya aquí entonces uno puede entender cómo es que funciona la extracción. ¿Por qué? Porque al contextualizarlo, le va a meter
conceptos. Y entonces ya nuestra herramienta entiende, por ejemplo, de que cuál es el total, por ejemplo, cuál es el total a pagar, cuál es el monto o la fecha en la que se tiene que pagar. Y esto cuando lo conectamos a un ERP, por ejemplo, sea SAP, sea Oracle, sea Odoo, sea cualquiera que utilicen en sus empresas, va a permitir generar acciones hacia adelante en el tiempo. Generar una cuenta por pagar, generar una orden de pago o un recibo o cualquier actividad, digamos, que se requiera justamente para avanzar en la optimización de los tiempos. Una vez que eso existe, los sistemas usualmente comienzan a normalizar esa información que está ahí. Entonces pasan de entender la información, por decirlo así, de un carácter a un texto, a manejarlo de manera más normalizada, a traducir fechas en los formatos que corresponden. No sé a cuántos les ha pasado, a mí me pasa un montón, más que todo en Excel, que a veces pongo una fecha y voy súper bien y después me doy cuenta que está con el formato diferente porque estoy contemplando, el Excel no se está configurado en español o en inglés y cambió el espacio de fecha de día por el espacio de mes. Con este tipo de procesamientos donde lo que se hace es entender, muchas herramientas hoy en día lo que hacen es justamente ubicándose en la región, que digamos que estamos en Costa Rica, pues sabemos que utilizamos día, mes, año, por ejemplo. Entonces ya evita, digamos, que errores por meter las facturas diferentes, perdón, en un orden diferente, pues se generen en el sistema. Incluso he visto aplicaciones a nivel empresarial donde ya el sistema reconoce, por ejemplo, que la factura viene de Estados Unidos, por ejemplo, ya utilizan otra forma de poner la fecha, pero cuando yo la voy a meter, ya el sistema a mí me da la fecha real, quitándome ese riesgo, digamos, de meter la fecha. Aquí, aquí estoy haciendo un ejemplo bastante burdo respecto al tema de la fecha, pero extrapolémoslo a cualquier otro escenario, que la cédula jurídica, que el monto, que el impuesto, que la fecha de pago. Entonces, cuando uno se pone a entender realmente que este proceso, digamos, de identificación, contextualización y normalización es lo que hace posible esto, pues cobra más sentido. Esto lo menciono en el marco, que es realmente para mí el punto importante, eh, de que cuando en las organizaciones o ojalá en las organizaciones en las que están ustedes vayan a hacer un proceso de estos, el contador se involucre en el desarrollo o la implementación de esa herramienta. Muchas veces y pues por proceso, por gestión de proyectos, se excluye o no se involucra de manera adecuada a los profesionales que van a utilizar la herramienta. Y son ellos los que en el pilar 2, que es esta parte de contextualización, eh, hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos son los que entienden que como seres humanos, cómo es que funciona su sistema contable, cómo es que funciona este, su sistema como tal. Entonces, al involucrarse ustedes en eso, pues van a poder intervenir en el desarrollo, en el código o en la manera en la que estos sistemas pues son capaces de identificar esa información que ustedes van a terminar utilizando. ¿Cuál es el punto a tener cuidado? Porque realmente no es un punto malo. ¿Cuál es el punto a tener cuidado? De que, y yo lo seguiré repitiendo hasta que se me demuestre lo contrario, la inteligencia artificial no es perfecta y no es infalible. Ya creo que hay bastantes casos públicos, casos muy sonados, en los que por un tema de mala gestión, por un tema de ni siquiera filtrar lo que la inteligencia artificial dice, eh, y pues se dan errores, y errores que pueden costar desde un par de coloncillos hasta millones de dólares. Entonces, dentro de este proceso en el que ojalá ustedes se involucren, perdón, sí, se involucren en implementar sistemas que les permitan extraer información, hay que tener cuidado con las validaciones y las mitigaciones. ¿Qué, qué es esto? Pues entrar en generar esos controles que les van a permitir marcar la cancha. Y controles desde, por ejemplo, y esto lo doy como un tip para cualquier empresa, digamos, en la que se estén implementando herramientas de inteligencia artificial, que es el tema del entrenamiento. La inteligencia artificial funciona, digamos, veámoslo como siguiendo con el ejemplo de la carrera, como un atleta. Un atleta en cualquier disciplina, vámonos tal vez al atletismo,
tiene un esquema de entrenamiento donde hoy tiene que correr 10 kilómetros, mañana 2, otro día y así sucesivamente. Con la inteligencia artificial es igual. Ustedes tienen que tener un periodo de prueba y cualquier persona que les diga que una herramienta funciona de buenas a primeras el día que la sacan de la caja, pónganlo en duda, por más estándar que sea, porque la herramienta sabe cómo ejecutar sus procesos, pero no conoce el contexto de la empresa. Y es importante, por ejemplo, en estos casos, pues que tengamos cuidado con los errores a nivel tipológico, los famosos typos en inglés. ¿Para qué? Para evitar justamente las confusiones a nivel de cifras, confundir un 8 con un 0, una B con una D, si tiene, por ejemplo, texto escrito a mano, entender cuáles son los caracteres con los que esta herramienta puede tener conflictos. ¿Por qué? Porque la primera barrera de prevención que puede tener cualquier sistema es no ejecutar el error. Entonces, si yo soy capaz de agarrar la herramienta, de explicarle cómo es que tiene que hacerse, de darle ejemplos, de yo validar si lo está haciendo bien, pues le vamos a dar retroalimentación. Y eso es lo que necesita una herramienta con inteligencia artificial. Si nos vamos a un tema más de código, pues el hecho de no tener duplicidades, el hecho de que un sistema no me genere el mismo comprobante dos veces, pues es clave porque si no estaríamos contabilizando doble. Que no se genere una mala clasificación, por ejemplo, tener muy claras las categorías, qué es una factura, qué es un cheque, bajo qué criterios y un montón de cosas más. Este tema, para hacer una nota al margen, puede entenderse como muy etéreo, muy abstracto, y creo que ahí es donde está el tema que vamos a abordar ahorita más adelante, que es justamente cómo esto cae en el mundo práctico, pero ahorita vamos a conversar de eso. Em, y la información no verificada. Y esto es también muy importante porque ¿qué pasa, por ejemplo, si nos confiamos en un sistema automatizado que no verifica, por ejemplo, quién es un proveedor y qué no, y porque está automatizado, mete una factura y esa factura genera una orden de pago y esa orden de pago pues generó este, una salida de dinero no autorizado. Esto yéndome al extremo de un escenario muy automatizado. De nuevo, son escenarios que hay que contemplar, dado que día con día las herramientas de optimización de tiempos pues, son más nuevas, son más poderosas, y a quién quita que el día de mañana salga nuestro gerente general, nuestro gerente financiero o el dueño de la empresa pidiendo justamente esas cosas. Entonces, los contadores son los justamente guardianes que tienen que velar de que estas cosas, por ejemplo, no se den, porque el sistema es de ellos al final, el sistema contable. Em, Perdón, aquí se me... Ajá, ahora sí. Y también en esa parte de los controles tiene que entrar pues lo que son las validaciones de consistencia. Esto es tal vez tan básico para verlo así como que 1 más 1 siempre es igual a 2. Hace poco vi cómo se llama un ejemplo y aquí es donde quiero aclararte además ese punto, que la inteligencia artificial no es perfecta, este, en el que se le preguntaba, no me acuerdo si era ChatGPT o Gemini, como escoge un número random. Este, y ese número random, perdón, me indican que se cayó la presentación, permítanme un segundo. Y ahora sí. Este, y ese número random lo tiraba a 42, creo que decía 42. Entonces la inteligencia artificial, le preguntaban a la inteligencia artificial que por qué 42 y daba una explicación de que porque era un número sagrado, un número bíblico y un montón de cosas más. Y la terminó disvariando la inteligencia artificial. Eso puede pasar con estos procesos de automatización. Eso puede pasar justamente con los procesos en los que no le explicamos a la inteligencia artificial o a los procesos automatizados de captura de datos que 1 más 1 tiene que ser siempre igual a 2, por ejemplo. Entonces, hay que validar justamente esa consistencia y esto lleva, digamos, a la oportunidad de que nosotros ahora podemos tener o considerar, por ejemplo, el 100% en integridad de datos. En un mundo donde todo lo tenemos que hacer manual, estar atento al 100% de la información es técnicamente imposible o es muy complejo.
Por eso existen los procesos de muestreo, más que todo en los procesos de auditoría, por ejemplo, en los que pues uno saca una muestra. Ahora con este tipo de herramientas uno perfectamente puede esculcar el 100% de la información. ¿Es complejo? Sí. ¿Sigue siendo caro? Pues también, porque tampoco es que se hace en un minuto, implica tiempo como tal, pero se puede hacer y eso marca una diferencia. Si nos vamos por la misma lógica de lo que implica un muestreo, pues entre más grande la población, pues más confianza puedo tener yo sobre, pues sobre ese resultado. Eh, Ahí pongo un ejemplo, digamos, de cómo se puede hacer para asegurar esa confiabilidad, y es que justamente pues esa lógica que se le pone, que el subtotal más el impuesto es el total, son la clase de reglas, por ejemplo, que un contador, a criterio mío personal, está obligado a decirle a los que implementen este sistema o estos sistemas o estas soluciones, para no hablar tal vez de un sistema como tal. Perdón. Y también existen otro tipo de validaciones críticas, digamos, que tienen que hacerse, como lo son pues las consistencias matemáticas, la integridad física, que va más relacionada, por ejemplo, a los nombres, a los números de cédula. Hace poco me enteré de un caso de una empresa, por un tema de un fallo que hubo, creo, no sé si fue con el sistema de ellos o con el sistema del API que tiene Hacienda para jalar las cédulas jurídicas, de que las cédulas jurídicas, perdón, de que cuando jalaban una factura o cuando ponían el número de cédula, perdón, cuando iban a hacer una compra, salía el nombre de otra empresa. Y si bien el nombre estaba, la cédula jurídica estaba adecuada, había un error en el nombre. Entonces, ¿qué pasaba? El sistema que estaban utilizando pues estaba botando todas las facturas y era el proveedor al que le hacían más compras. Este, entonces tenían un backlog, un retrabajo enorme que hacer porque todas las facturas venían con otro nombre. ¿Eso es solucionable? Sí, pero siempre es bueno tener, como les digo, el tema de la integridad, porque no deberíamos en este mundo también digital depender solo de una fuente. Hay maneras en las que el mismo número se puede consultar por dos vías, y hacer un cruce. Y si ya existe un histórico en nuestro haber de datos, y pues hacer un cruce también histórico. Si yo tengo una cédula jurídica que toda la vida ha sido facturada bajo el nombre de los tres patitos, y pues que me la cambien a los tres gallos, pues va a estar un poco raro. Entonces, ese tipo de validaciones de integridad son muy importantes, de nuevo, y reitero, cuando estamos hablando de digitalización de información, de análisis de información. Y por último, pues el cruce de tres vías, que eso es que si ya ustedes tienen o si se va a tener una solución que integre la automatización y análisis de datos, hacia un sistema, hacia un ERP, ojalá, y pues tengamos un match entre la factura, la orden de compra y ojalá el pedido de recepción, para justamente entender si efectivamente, eh, y pues está saliendo adecuadamente el resultado. ¿Qué sería tal vez lo importante a rescatar? ¿O qué es lo que nos gustaría saber a todos después de toda esta hablada que me eché de qué es la automatización, perdón, la digitalización de datos y demás? Y pues cómo lo podemos aplicar nosotros en el día a día. Em, Hoy no traje un ejemplo práctico porque es más complejo, que solo pedirle a Gemini que me haga, por ejemplo, un ejemplo de cómo se digitaliza una factura. Em, pero puede partirse de ahí. Y como lo había mencionado tal vez en otro espacio, hay que entender que estas integraciones o estas aplicaciones a nivel empresarial tienen que verse como una escalera, de lo más barato y fácil a lo más caro y complejo. ¿Qué puede ser eso? Bueno, lo primero y más fácil para los que quieran empezar a travesear o no hayan traveseado lo suficiente, utilizar un modelo de lenguaje como puede ser Gemini, como puede ser ChatGPT, para los más puestos en el día a día hoy, pues lo que puede ser Claude, por ejemplo. Entonces, ¿qué pueden empezar a hacer ahí? Pues probar con diversos prompts, que son estas frases que hay que poner en inteligencia artificial para que funcione, para que empiece a entender cómo se digitaliza la información. Eso se puede hacer fácil, eso no conlleva mucho, y les doy un foro adicional. Si ustedes le piden, si ustedes quieren hacer algo en una inteligencia artificial, no hay nadie mejor que la misma inteligencia artificial para decirles cómo hacerlo. Entonces, ustedes le pueden escribir a un Gemini: hey, necesito un prompt para poder digitalizar o extraer la información de una factura. Y él les va a dar un texto, ese texto lo pegan en un nuevo chat y ahí pueden empezar a probar. Ese es el nivel cero, por decirlo así.
De ahí para arriba, pues ya va a depender mucho de qué tipo de herramientas tengan ustedes como profesionales o dentro de la empresa en la que laboren. Si la empresa en la que ustedes están, por ejemplo, tiene Gemini, muy posiblemente van a tener acceso este, a herramientas que les permitan automatizar flujos, que les permitan eh, que cuando llegue un correo con el nombre factura, por ejemplo, puedan extraer la información o que se los guarde en una carpeta, etcétera. Y en un mundo mucho más, con mayor recursos y más complejo, ahí entraría pues las integraciones que ustedes puedan hacer dentro de su empresa, este, para pues que se integre la información directamente al ERP que utilice. ¿Cuál es el segundo paso, por decirlo así, o cuál es el otro? El mundo de los agentes de inteligencia artificial. Em, hace no mucho salió una noticia de una herramienta que creo que hoy se llama OpenClaw, que lo que hace es que ustedes van a tener como un asistente personalizado instalado en la computadora. No se vayan de una a instalarlo, eso hay que hacerlo con calma porque así como es muy bonito, puede tener muchas implicaciones negativas, pero ¿qué es lo que se comprobó con esta gente? Que sería tal vez la imagen de la derecha, de que ustedes pueden tener dentro de su mismo equipo un agente con inteligencia artificial que les ayude a generar expedientes, por ejemplo, por clientes, que les ayude a manejar la documentación en determinadas carpetas, que él analice todas las facturas, todos los documentos, todas las cuentas, todo lo que ustedes tengan y que les acomode, digamos, un arreglo de carpetas. Pues para la gestión adecuada. Esto lo digo pensando tal vez en un profesional que tiene una gestión propia y atiende clientes de manera propia, pero también es aplicable a empresas grandes, como les digo, con la consideración de que este tipo de herramientas, pues ojalá las evalúen con sus equipos de TI a nivel interno en las empresas, porque no son tan sencillas de llevar y tienen sus riesgos en seguridad. Entonces, como les digo, hay opciones. ¿Cuál es, tal vez fue el punto que también mencioné en otro espacio, cuál es el tema? Probar. Hoy decir uno que tal vez no entiende cómo funciona la inteligencia artificial es válido, pero no es una excusa para no hacerlo. Creo que hay muchas herramientas, muchas gratuitas, que nos invitan justamente a probarlas y que solo probándolas, cada uno entendiendo cómo es que funcionan sus flujos de trabajo, y pues van a ser capaces de entender si aplican o no aplican. Ese era un ejemplo que tenía de un flujo automatizado, pero no salió el ejemplo. Em, Tal vez para ir cerrando, aquí quedo con una idea que es la que me gusta más. Em, Hoy en día, la información ahí está. Es decir, hay maneras de extraer información de correos electrónicos, hay maneras de sacar la información de las facturas, de los documentos, APIs que se conectan directamente a los bancos para extraer información, al Banco Central, a Hacienda, etcétera. Hoy la información no es un problema a como tal vez lo era hace unos 20 años. De ahí sale esta idea y es entender que en este mundo de hiperdigitalización, llamémosle así, el CPA, el contador público, tiene que volverse como un gobernador que tenga la capacidad o al menos el interés y la curiosidad de ir evolucionando a la par de estos procesos de digitalización, de estos procesos ¿cómo se llama?, de extracción de información ágil. ¿Por qué? Porque esta persona es la que al final va a diseñar las reglas y va a supervisar justamente la gobernanza relacionada a estos sistemas. Reitero, no hay nadie mejor, no hay mejor persona para hacer el pan que un panadero, por decirlo así, pues no existe mejor persona para arreglar lo que implica la automatización de información para efectos contables que el mismo contador. Em, Esto encerrado pues en la lógica de que ese contador tiene que volverse un arquitecto del control.
Y aquí, lo mencioné en otro espacio, aquí es donde viene la importancia de también nosotros entender cómo nuestra profesión tiene que adaptarse a esto. Un contador que solo hace a nivel operativo, pues está quedando fuera de mercado, por decirlo así, con las nuevas corrientes que existen. Ese contador con su vasto conocimiento a nivel numérico y contable, pues tiene ahora que tener esta nueva vertiente que es ser un arquitecto de control. Tiene que ser un analista de excepciones, tiene que resolver esas discrepancias. Reitero lo que decía ahora, la inteligencia artificial, por más inteligente, jamás va a poder resolver, por ejemplo, un problema que solo una persona puede hacer, llamémoslo en ventanilla, o con la experiencia y contexto que pueda tener esa persona de la empresa, del país y un montón de cosas más. Y más importante aún, pues dentro de ese proceso de gobernador, pues volverse un asesor estratégico. Eh, lo mencioné en otro espacio también. Aquí el punto no es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. El trabajo lo vamos a perder si no somos capaces de entender cómo podemos aplicar la inteligencia artificial o cómo podemos implementarla en nuestros procesos de trabajo. Este, porque solo de nuevo, solo nosotros, solo pues, los que tienen título y son de carne y hueso, pues tienen el conocimiento y la sabiduría para saber cómo esto se puede llevar al mundo real. Eh, y no menciono otros aspectos que, bueno, perdón, y menciono más bien otros aspectos que están de la mano, que fortalecen de manera exponencial lo anterior, que son justamente los procesos de trazabilidad. Cómo y cuándo tengo yo, perdón, que poder ver cierta información. Eh, Esto se pega al hecho de minimización de errores también y se apega directamente al tema de eficiencia. Entonces, en este mundo de digitalización, donde pasamos de procesos, como mencionaba antes, donde lo que existía era la digitalización de caracteres por medio de procesos ópticos, a un mundo en el que hay un agente de inteligencia artificial que es capaz de meterse al XML, extraer toda la información de ahí, decirme cuánto compré, cómo compré, a qué tasa, si tengo que volver a comprar ya, si tengo que esperarme a que baje el petróleo, todo ese tipo de cosas, ese tipo de información. Lo que importa es, pues, que sepamos que está ahí. Creo que el peor error que podemos hacer como seres humanos es ignorar que estamos en un proceso de cambio como raza técnicamente. Lo segundo, tener siquiera la curiosidad para meternos en ese flujo de entendimiento. Como les digo, yo no pretendo que con un espacio de 40 minutos todos salgamos de aquí pensando, sí, ya sabemos cómo funciona un proceso de automatización digital por medio de inteligencia artificial, pero al menos que quede la curiosidad. ¿Por qué? Porque entonces cada persona pues se mete en lo que le competa con el contexto de su empresa, identifica si es funcional o no, o hasta dónde se puede llevar. Y tercero, asumir más ese rol, como digo aquí, de gobernador, como ese rol de muy bonita la inteligencia artificial, muy ágil todo lo que hace. Mantengo siempre mi nivel sano de desconfianza porque cualquier error puede suceder y más importante aún, asumo mi rol como controlador, como control, como arquitecto de control, asumo mi rol como analista de excepciones, identifico cuándo aplica y cuándo no aplica y asumo todavía más ese rol estratégico para seguir agregando valor. El día de mañana una empresa decide quitar a su contador porque la inteligencia artificial hace todo, créanme que esa inteligencia artificial va a cometer errores a nivel estratégico y a nivel de control. ¿Por qué? Porque así es la tecnología, no es infalible. Y esto pues deriva evidentemente pues en un proceso, perdón, en un tema de impacto a nivel de eficiencia. Creo que eso está claro, de que el tiempo que se puede reducir y los errores que se pueden ahorrar son un montón. Reitero, nada de esto sustituye pues el criterio y el conocimiento que tenga una persona que adopta y acepta justamente la implementación de herramientas que le facilitan su trabajo, su labor y la capacidad de hacer análisis y toma de decisión en tiempo real, que es lo que muchas veces le cuesta a las empresas. Cierro con esa frase nada más: la tecnología genera agilidad,
pero el CPA o un contador es el que genera la confianza justamente en esa información ágil que obtuvimos de primera instancia. Eh, Esta sería mi intervención por el momento. No sé si existe alguna duda o alguna consulta. Gracias, don Felipe. Estaba verificando por medio de redes sociales. Facebook no tenemos consultas. Recordarles, si están viendo esta charla en diferido y tienen alguna consulta, nos lo hacen saber y nosotros con gusto se la escalamos a don Felipe para que él pueda darle respuestas. Por el momento, bueno, agradecemos a don Felipe Meléndez Rodríguez por compartir con nosotros esta interesante charla sobre el uso de la inteligencia artificial, la automatización con OCR y la obtención inteligente de evidencia en los trabajos del CPA. Bueno, gracias, don Felipe. Sin duda, sus conocimientos y herramientas presentadas hoy nos invitan a seguir innovando y adaptándonos a la transformación digital en la profesión contable. Y bueno, además de agradecer a don Felipe, agradecemos a todas las personas que se han mantenido conectadas y nos han acompañado esta mañana. Los invitamos a seguir conectados porque a las 10:30 de la mañana continuamos con nuestra segunda charla. Muchísimas gracias y los estaríamos esperando en la siguiente charla. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Con gusto.